Regresamos a Punto y Contrapunto. Este lunes, The Wall Street Journal publicó una entrevista con Ricardo Anaya. Ahí, el ex candidato panista a la presidencia acusó al presidente López Obrador de querer destruirlo. Anaya, acusado de haber recibido casi 7 millones de pesos por votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, ayer tenía su audiencia inicial ante el juez que lleva su proceso, pero se pospuso por tercera ocasión. Será hasta finales de enero cuando se realice. Eso sí, el juez aclaró que deberá ser con la presencia física del acusado. Veamos en contexto. Por tercera ocasión, la audiencia inicial de Ricardo Anaya ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se pospuso. Estaba previsto que este lunes se le imputaran los cargos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, pero la audiencia se reprogramó para el 31 de enero a petición de la defensa, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. Tras señalar que Anaya tendrá que comparecer de manera presencial, el juez señaló que este será el último diferimiento. El ex candidato del PAN a la presidencia es acusado por la Fiscalía General de la República de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética en 2013. Esto derivado de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien, en busca de obtener un criterio de oportunidad, señaló a 70 exfuncionarios por actos de corrupción, entre ellos varios legisladores panistas, Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto. Según la versión publicada dada a conocer por la FGR, Lozoya señaló que recibió instrucciones para entregar 6.800.000 pesos a Anaya. Este dinero era parte de los $10.5 millones entregados por la constructora brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética. Anaya niega haber recibido ese dinero, aunque reconoce que votó a favor de la reforma en diciembre de 2013. Apunta que dejó de ser diputado en marzo de 2014, aunque se le acusa de haber recibido el soborno en agosto de 2014. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Anaya debe aclarar cuál era su relación con Peña Nieto, así como los temas que trataron y cuál fue su papel cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales. Punto y contrapunto. Inicio contigo este bloque, Martín. Pues se pospuso nuevamente la audiencia inicial de Ricardo Anaya en el caso Odebrecht y bueno, sigue la polémica de si se trata o no una persecución política y también luego de que a Emilio Lozoya se le dictara prisión preventiva, pues también está este temor de que si a Anaya le podría ocurrir lo mismo cuando regrese a México. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto que ni se le ocurra presentarse ante el juez porque en ese momento lo meten al bote. Y él sabe que si está en Estados Unidos lo que se requiere es pedir la extradición y lo que se puede hacer aquí en México, y México sí podría ser viable, no digo que jurídicamente, pero en la vida, en lo fáctico, en Estados Unidos no, y por eso yo creo que se va a quedar allá y hace bien, porque sí es un perseguido político, la acusación no tiene ni pies ni cabeza. Ahorita me van a decir que el Wall Street Journal es un periódico imperialista al servicio de los neoliberales, pero bueno, yo sí le creo al Wall Street Journal y creo que el reportaje que saca el domingo pues da en el clavo y se ve todas las inconsistencias del expediente. O sea, los testigos no cuadran, las fechas no cuadran, no era diputado, y es como acusar a el presidente López Obrador de estar en contra de lo que decía Sarmiento y de dar dinero, o sea, a favor, o haber votado a favor de dar dinero directamente a la gente menos favorecida. Entonces, creo que, o sea, lo que vemos aquí sí es claramente político. No creo que Anaya vaya a regresar a México pronto, no le conviene porque va a pisar la cárcel y obviamente lo ven como un contendiente para el 24 y lo intentan descalificar de antemano. Pues está bastante fácil, ahí tienen la acusación de un delincuente confeso. Ahora, mi equivocación sobre lo de Lozoya, efectivamente, técnicamente no estoy equivocado, pero de que pisó cárcel y ahí sí, Mayano, qué bueno que por fin pisó cárcel. Pero, ojo, esto no se termina hasta que no haya sentencia. No hay ningún sentenciado por corrupción. No hay nadie en la cárcel que tenga una sentencia firme que nos diga a las y los mexicanos por qué están ahí. Ni Rosario Robles, ni Lavalle, ni Lozoya. Entonces, en eso sí creo que o sea, hay una deuda, porque es la principal promesa. Ahora, ir contra Ricardo Anaya realmente se me hace pues un sinsentido, porque no va a llegar a ningún lado la acusación y lo único que hace es ver pues, que a este gobierno no le gustan simplemente las voces disidentes y enemigas. Estefanía, ¿tú cómo lo ves? ¿Hizo bien Ricardo Anaya en quedarse por lo pronto en Estados Unidos? Y también, pues, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el futuro de estas acusaciones después de lo que dice Martín y el proceso que enfrenta Ricardo Anaya? ¿Cómo lo ves?
Primero, yo sí creo que el artículo del Wall Street Journal no tiene ningún sentido, que creo que no está tomando en cuenta que muchas de las acusaciones son de antes de la administración del presidente López Obrador, lo que no lo haría un perseguido político, de hecho son de la administración pasada, y creo que ha sido acusado durante mucho tiempo por las mismas personas de su partido como corrupto, y hay que tomar eso en cuenta. Lo hacen ver como un gran apóstol de la lucha de la democracia, como si fuera un perseguido pobrecito, como si no estuviera escondido en un departamento muy caro en Nueva York, y como si no supiéramos la vida que se daba en Atlanta durante mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, habría que ver dónde estamos en el proceso, porque Martín decía, no hay nadie sentenciado. Pues él sabe mejor que nadie que desafortunadamente tenemos un sistema de justicia muy lento, y creo que esta reforma que se está intentando hacer con la administración de Saldívar, pues va en torno a darle agilidad a estos procesos judiciales. Ahora, creo que estamos en la primera etapa del proceso penal acusatorio, y lo que estamos viendo pues es la presentación de pruebas, que si se presentaban, que si no se habían leído, que si todavía no las tenían, y así hemos ido difiriendo muchas audiencias. Pero lo cierto es que el juez dijo, en enero, el 22 de enero nos vemos aquí, y más les vale que esté aquí Ricardo Anaya. Después, en esa formulación de la imputación, creo que lo que va a hacer el juez y lo que tendrá que hacer es, sobre las pruebas, ver si son procedentes o no, si se pueden acreditar los hechos, y luego qué seguiría de eso. Pues creo que la preparación para un juicio que tendrá que ser también muy largo, y que pues, se tendrán que admitir las pruebas. Pues, lo que me llama mucho la atención es que se le diga desde antes que se va a pedir una medida cautelar, porque sabemos que cuando se dice eso, pues no se presentan. Sin embargo, creo que es una manera de la Fiscalía de protegerse por alguien que se ha ido a pagar notas en otros periódicos. Porque, a ver, yo le quiero preguntar a Martín, bueno, sí, yo tampoco podría decir que la revista Times es una mala revista, pero tuvo a Peña Nieto con una portada diciendo Save in México. Entonces no vengamos a decir que tener un artículo en un periódico estadounidense de prestigio te salva el pellejo, porque no es así, y creo que en ese caso, en el caso de Anaya, puede pagarse muchas campañas y no va a cambiar la situación que tiene que enfrentar en México. Y si de verdad le interesa luchar por la democracia, si de verdad quiere ser un actor político, que se presente. Yo no conozco a nadie que esté prófugo y que quiera transformar el país, a menos de que quiera hacer campaña desde Estados Unidos para ser presidente de México, y lo veo muy complicado. A ver, Martín, si quieres, ahorita regreso contigo por alusiones personales, pero vamos a escuchar primero a Aurora y Alejandro. Aurora, ¿tú cómo ves este tema? Efectivamente, tanto el proceso de Anaya como el de Emilio Lozoya pues se ha retrasado. Apenas hace unos días vimos cómo el juez extendió un plazo para que Emilio Lozoya presentara sus pruebas y se concluya este proceso de investigación. ¿Qué decir del caso de Anaya? ¿Se trata de persecución política o está evadiendo enfrentarse a la justicia de México? Primero hay que decir que en este gobierno la justicia o la procuración de justicia y la investigación financiera están siendo utilizadas y han sido utilizadas sistemáticamente como instrumentos de control y también como instrumentos de presión contra opositores. Al final de cuentas es algo que le interesa mucho al presidente, es algo en el que está completamente metido, tan es así que no deja de hablar de ello en las mañaneras, y me parece un caso de persecución política como existen muchos otros, y que está enmarcado dentro pues de esta incapacidad que parece que han mostrado de manera sistemática en la hora de integrar las carpetas de investigación, porque al final de cuentas pues sí se acusa a muchas personas, pero pues ninguna de las acusaciones resultan ser procedentes. En ese caso creo que eso es algo importante si se quiere pues verdaderamente impartir justicia en este país. Por otro lado, a pesar de todas las, digamos, los embates políticos que ha estado utilizando la estructura gubernamental, sí voy a insistir en que la transparencia y la rendición de cuentas es un eje que es parte de lo que buscamos con el PAN y que es importante para nosotros. Y por eso también creemos en esta cuestión de que quien la haga, la pague. Pero para eso tiene que haber un debido proceso, tiene que tomarse las medidas jurídicas que corresponden y para que se pueda cumplir con esta cuestión. Ahora, lo que llama la atención en esta cuestión es la serie de conflictos que existen por parte del fiscal, donde no se resuelve el caso de Lozoya, o vemos las inconsistencias también de la cuestión
del caso como el de Rosario Robles, pero vemos otros casos de corrupción de la administración, como las 3 empresas de Ana Guevara, con las que triangulan recursos en materia de deporte, entre otras cosas, ¿no? Alejandro, finalmente, ¿tú cómo ves que se haya pospuesto la audiencia de Ricardo Anaya? Pues muy mal, pero no hay plazo que no se cumpla. Y si yo fuera un juez y se presentara en mi tribunal Ricardo Anaya, lo primero que le preguntaría es ¿de qué ha vivido estos últimos años en que ha estado desempleado? Porque así que tú digas que el autollamado exilio en Nueva York resulta muy humilde, pues no lo creo. O preguntaría sobre la procedencia de los recursos para pagar su millonaria defensa legal. Y no es que el gobierno haya iniciado este caso, hay que decir que este caso inició desde junio de 2018 con la administración de Enrique Peña Nieto, cuando uno de sus aliados, de quien fueran sus aliados, Ernesto Cordero, secretario de Hacienda con Calderón, lo denunció por las discrepancias existentes entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados públicamente por Anaya y por su esposa, así como por lavado de dinero. Y no fue el único. Javier Lozano, otro de sus aliados, también lo hizo. Y por último, Emilio Lozoya. Lo que hubo fue una ruptura en la clase, en la élite política gobernante que estaba absolutamente corrompida. Y cuando empezó a aflorar todo el escándalo de corrupción y de compra de votos parlamentarios para Odebrecht, en el que se remató nuestro patrimonio nacional, pues ahí los primeros en saltar, pues ya saben, fueron las ratas. Y yo creo que Ricardo Anaya, lejos de ser un perseguido político, es un político que está en vías de ser prófugo de la justicia. Hay una gran diferencia con los perseguidos políticos. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador quisieron desaforarlo para que no apareciera en las boletas de 2006, él voluntariamente se quería ir a presentar a un juzgado e incluso que lo encarcelaran porque no tenía nada que deber ni temer y quería que se aclarara esto y exhibir el nivel de corrupción de las instituciones. Fueron los propios panistas quienes pagaron la fianza de 2,000 pesos para que pudiera llevar su proceso en libertad y contra la voluntad del propio López Obrador. Bien. Entonces, el único efecto indeseado de esta supuesta persecución política es que no va a aparecer en las boletas de 2024. Ojalá Ricardo Anaya apareciera en las boletas de 2024. Sería lo mejor que le podría pasar a Morena y aseguraría prácticamente su reelección. A ver, Martín, tenemos que ir a corte, pero 20 segundos por alusiones personales. La que pagó la fianza le hicieron diputada por Morena, que fue Gaby Cuevas. El tema, las vueltas de la el debido proceso. En ningún país civilizado, después de tantas declaraciones del presidente de la República, se puede presumir que se ha respetado el debido proceso. Ahorita sí le ha puesto Estefanía una comida a que si llega a esto, y por lo mismo que dijiste de la Corte, como ya es un precedente de lo de Florence Cassés, que hay un efecto corruptor y que si llega a un juez serio, esto no va a terminar en una sentencia y si se ampara lo va a ganar tanto Ricardo Anaya como todos los implicados por la constante manipulación que ha tenido el caso por parte del presidente, que hasta ha llegado a felicitar a la Fiscalía. Pues no está bien apostar. Vamos a ver qué pasa, no apostar, pero sí vamos a darle seguimiento en la mesa de punto y contrapunto. Por lo pronto vamos a una pausa. El presidente López Obrador estuvo hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde habló de justicia, fraternidad y bienestar para el mundo, especialmente los pobres, y adelantó que presentará un plan mundial de fraternidad y bienestar. ¿Qué lectura dan las y los panelistas a esta intervención? Lo veremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.